Raúl, si podrías decirnos qué entendemos a día de hoy por el dolor, porque este es un concepto que ha ido bailando, ¿no?, a lo largo de la historia, y ha sido una pregunta que se han planteado ya no solo científicos, sino filósofos, antropólogos, etcétera. Entonces, una pregunta simple y a la vez compleja: ¿qué es el dolor o qué entendemos a día de hoy por el dolor? Eso te iba a decir, digo, me lo pones fácil para empezar. Bueno, Sí. el dolor, ahora mismo tenemos una nueva definición en la cual yo no quiero entrar porque todavía creo que no se ha madurado lo suficiente, es de este año la publicación, y me centro en la más clásica anterior, la reciente que tenemos, que es lo que dice la IASP, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular o real o potencial, descrita en términos de dicho daño. Es una definición que prácticamente no se entiende y por eso lo han tenido que redefinir. Entonces, en el año 2016 bueno, ya antes empezó el debate, pero en el año 2016 salió una editorial en la revista Pain, que sabes que es la revista asociada a la IASP, en la que se mencionaba también que, con una definición de Williams y Craig, decían que el dolor es una experiencia angustiosa asociada con daño tisular actual o potencial con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales, mucho más cerca de lo que entendemos hoy dentro de ese modelo biopsicosocial que estamos intentando desarrollar en fisioterapia también, pero en todas las ciencias médicas. Entonces podríamos quedarnos con esta última definición, que ya digo, no es la última, es una definición que ni siquiera se aceptó, pero creo que cubre muy bien. El dolor es una experiencia, esto es fundamental, angustiosa, y que cubre las áreas sensoriales, emocionales, cognitivas y sociales. Eso es lo que yo diría. Y además esto igual es una pregunta que siempre ha bailado, ¿no? El dolor está en el tejido, en el cerebro. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? Otra muy buena pregunta, que también hay publicaciones al respecto, de si se puede ver el dolor, se puede tocar el dolor, por así decirlo, y el dolor, como decía, en esta propia definición, es una experiencia. ¿Dónde está una tarta en el parque de atracciones con tus hijos? ¿Dónde se ubica? Lo que sientes, lo que percibes, las sensaciones tanto físicas como emocionales asociadas a esa experiencia. El dolor es una experiencia. Es, por tanto, tras el procesamiento de un montón de información, de entrada y salida, lo que queda, digamos, el residuo de toda esa serie de pasos que ha tenido, bueno, pues, como resultado un aumento de tu sistema de alarma, por así decirlo. Antes se pensaba, ¿no?, que quizá el dolor estaba solo en los tejidos, luego quizá se pasó a un momento en el que solo estaba en el cerebro, sí, y al final, pues ahí está la persona. Efectivamente, el modelo clásico cartesiano, que todavía sigue abundando en muchos sitios, dice que, bueno, pues que el dolor es pura nocicepción, ¿no? Que aparece en la periferia, se procesa a nivel cerebral para emitir una señal y ya está. Lo que sabemos ya, casi a ciencia cierta, podríamos decir, aunque esta palabra nunca me ha gustado, porque la ciencia nunca es cierta, siempre es duda. Entonces, bueno, pero es, para entendernos, sabemos con bastante certeza, por así decirlo, como decía, que es una serie de procesamientos a nivel supramedular, sobre todo, aunque también influye a nivel central la médula, sobre todo en procesos de cronificación, y la periferia, es decir, es todo, es la suma de todo, lo que devuelve tu cerebro, esa sensación, esa percepción, esa emoción, es dolor. No podríamos decir que está en los tejidos. Es cierto que, como te decía, desde Descartes se viene pensando que viene ahí, de la periferia, esa glándula pineal que decía Descartes con la campanilla que sonaba y demás, ese símil que todos hemos visto del chaval así arrodillado, ¿no?, que le viene el dolor hasta el cerebro y demás. No, sabemos que no está en los tejidos, no está en el cerebro tampoco, que es otra de las frases que... Claro. Esto es como el péndulo, ¿no? Que la teoría del péndulo, que vamos de un extremo al otro. Pain is in the brain, que fue una frase que se popularizó muchísimo en los años 2005 a 2010, más o menos, cuando empezamos a descubrir en fisioterapia, en España, insisto, porque esto en otros países lleva ya más tiempo, pero en España empezamos a descubrir que había algo más que los tejidos y, bueno, pues centramos el foco en el cerebro y nos olvidamos de la médula, de la periferia y de lo que pasaba fuera, sobre todo del entorno, del contexto del paciente. Ahora sabemos que no, que es todo, es la suma de todo.